Hola, aparecí solita. Muy buenas tardes, doctora Buenas tardes, Zárraga. ¿cómo están todos? Un gusto, Emilce, otra vez verte, mi amor. Muchas gracias, Doc. Para mí es un placer poder estar acompañándola. Doctora, voy a decir unas palabritas y le cedo el mando de este taller, ¿le parece? Perfecto. Muchas gracias, Doc. Gente, buenas tardes para todos. Hay algunos que es buenos días, dependiendo del lugar donde vive. Buenas noches. Bienvenidos, o buenas noches. Bienvenidos a todos a este taller que va a estar liderado por la doctora Zárraga. Me presento, mi nombre es Emilce Bazán, profesora de la institución Badra. Les voy a pedir, por favor, que el chat sea utilizado para consultas relacionadas al tema que se va a exponer. Tema certificación, lo hablamos al final de la clase. Doctora Zárraga, un placer presentarla. Mucho gusto estar en este taller. Ahorita, hace la sesión anterior, la ponencia anterior, hablamos y terminamos con la parte de emergencia médica. Yo inicio esta parte interesante e importante para todas las personas que trabajan en el área de la paramedicina, como es la parte de las emergencias en trauma. Iniciamos hoy con la ponencia del XABCDE. ¿Qué significa el XABCDE? Primero me presento, soy Tania Zárraga, soy médico cirujano y muy abocada con la parte quirúrgica. Por lo tanto, me interesa que se lleven hoy esta información relevante para que sepan por qué la secuencia, por qué estamos utilizando esta mnemotecnia que es el XABCDE. Inicio mi presentación con gracias a todos los que están participando el día de hoy. Le invito, le doy una felicitación a todos los que están participando el día de hoy, porque tienen ganas de tener conocimientos de actualidad, quieren aprender un poco más del trabajo que realizan, y para nosotros en la institución Badra es importante que se lleven una información de calidad para que su conocimiento sea para ustedes una herramienta de trabajo y que puedan llevar una sincronía en este proceso. Voy a presentarles mi Power para iniciar la presentación de este momento. Vamos a hablar de esta palabra, de esta mnemotecnia, de este acrónimo que es el XABCD. Recuerden siempre que cuando hablamos de trauma, el traumatismo no es nada más que una lesión de los órganos o de los tejidos que se producen por una acción mecánica externa. Nosotros podemos tener traumatismo donde se involucra una sola estructura de nuestro cuerpo y que puede tener una evolución importante y rápida. Sin embargo, en el caso del trauma, nosotros nos abocamos más a hablar del paciente que puede tener una afectación de múltiples órganos, que si estos son regiones anatómicas importantes para la sobrevida, nosotros tenemos que saberlas, puntualizar y saberlas reconocer a tiempo para garantizar la sobrevida del mismo. Recuerden también que el traumatismo lo tenemos que tener bien claro y estudiado para darle la relevancia que tiene desde el punto de vista estadístico. El 80% de los lesionados se encuentran en un rango de grupo etario desde 1 año a 44 años, donde estas personas mayores de 35 años son productivos, donde nosotros tenemos que garantizar que en este abocamiento a la evaluación del paciente, reconocer lo que compromete su vida y de paso mantener y tratar de evitar la discapacidad que puede tener este paciente posterior al trauma. La mortalidad muestra una clara relación con el incremento de la edad. Si bien los peatones se encuentran en el 7º lugar en frecuencia, son los que tienen la mortalidad más alta. Los mecanismos lesionales más frecuentes son las caídas, tenemos las colisiones vehiculares con moto y los eventos de agresión. Generalmente, la parte de la distribución por sexo habla que hay, en el caso del trauma, puede presentarse una mujer por cada 3 varones.
Por lo tanto, también es importante reconocer esta parte de la estadística, ya que en la mayoría de los casos, si bien ahorita todos salimos al ámbito laboral, el grupo de mayor incidencia es el sexo masculino, por lo tanto tendremos que tomar en cuenta esto a la hora de presentar un tratamiento adecuado para evitar que de cierta forma, sea hombre o sea mujer, que las discapacidades sean las mínimas. Recuerden que las colisiones vehiculares generan el 34% del trauma y el 46% de mortalidad, generando esto una batalla importante y reconociendo el trauma como una enfermedad. Siempre hay el huésped, siempre hay factores de riesgo que nos van a ayudar o a predisponer en este proceso. En el manejo integral del politrauma, recuerden que tiene varias fases, ¿ok? La fase de atención temprana, donde el personal paramédico, el personal bombero, todas las personas que trabajan en el área de la paramedicina rescatista, hacen lo posible para garantizar la sobrevida del mismo y que éste tenga un traslado oportuno al centro asistencial adecuado para poder garantizar su sobrevida. Esto es la parte de la atención inicial, donde en la emergencia se trata de restablecer o de repotenciar todo lo que nosotros hicimos en el área prehospitalaria para que este paciente tenga un pronóstico mejor. Y terminamos con la atención definitiva, donde en la parte quirúrgica o en la parte de terapia intensiva van a tener las herramientas y los implementos adecuados para poder dar un diagnóstico asertivo y poder garantizar que este paciente se recupere en forma adecuada. Por eso, siempre que hablamos del trauma, tenemos que hablar de las fases del trauma. Estas fases de preevento, el evento y el posevento nos van a nosotros a dar herramientas para poder reconocer qué patologías puede tener este paciente y qué lesiones se pueden ver agravadas si nosotros no tomamos rápida intervención sobre estos casos para garantizar que este paciente se le den los requerimientos adecuados en el área prehospitalaria para poder así que llegue en forma adecuada, en condiciones adecuadas, para que su continuidad en el área hospitalaria sea de la mejor calidad. Por eso, en la fase de preevento, siempre hablamos de que en el trauma se involucran las circunstancias que conducen a la lesión. Aquí hablamos de la parte de la prevención. Siempre ingestión de bebidas alcohólicas, de estar utilizando el celular, o que tengamos un paciente de grupo etario grande donde las condiciones anatómicas o fisiológicas de este paciente se vean mermados. También se va a involucrar en esta fase del prevento si estas personas utilizaron las herramientas adecuadas para poder, en el caso del evento, sea menos las lesiones que se puedan encontrar en estos pacientes. Por ejemplo, el uso de los materiales de dispositivos de seguridad para el paciente pediátrico, el paciente en el área que tenga un accidente en una moto, ya tenga su vestimenta y sus herramientas adecuadas para evitar unas lesiones mayores, y las personas en vehículos que tengan bien ajustados sus cinturones de seguridad y bien colocados. Así evitamos y disminuimos que la intensidad de la lesión sea mayor. Cuando hablamos de la fase del evento, es cuando se sucede el hecho en sí. Esto no lo podemos modificar, pero sí tenemos que tomar en cuenta que dentro de esa lesión vamos a encontrar 3 lesiones que se van a ver en ese evento. Primero, el vehículo que choca contra otro vehículo u otro tipo de objeto. Allí ya empieza a desencadenarse toda esta serie de energía que siempre las hablamos de Newton, donde la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Por lo tanto, esto nos va a generar a nosotros una sospecha diagnóstica de las posibles patologías que puede presentar este paciente. La segunda lesión que está involucrada es cuando el cuerpo, en su medio de aceleración, incide contra el vehículo. Allí ya podemos tener una orientación y una sospecha diagnóstica de la patología que podemos encontrar en este paciente. Y poder así garantizar que se vea, garantizar que haya menos incidencia y reconocerlas a tiempo para poder actuar sobre ellas. Y la tercera, y no menos importante, es que dentro de nuestros órganos también se sucede ese mismo incremento de energía. Esa velocidad que va
a producir lesiones de aceleración y desaceleración dentro de nuestro cuerpo, puede hacernos sospechar de que pueden haber lesiones que comprometan la vida de este paciente. Cuando hablamos de la fase de post-evento, es la parte que quiero que tomen y vean en esta diapositiva. Primero, tenemos que reconocer que hay personas que van a morir en forma inmediata. ¿Ok? Estos son segundos o minutos después del trauma. No todos son salvables, porque la lesión que pueda presentar este paciente no va a permitir ni siquiera que nosotros lo podamos abocar a él. Como son lesiones letales, que son daños graves de grandes vasos, que el corazón se lesione, que haya traumatismo cardioencefálico o traumatismo a nivel de la médula, que sean de forma grave, que me afecten al paciente y me le produzcan una muerte inmediata. También tenemos que reconocer que hay muertes precoces. Allí es donde nosotros trabajamos. Donde las lesiones posteriores al trauma, esto se pueden presentar en minutos u horas posteriores al mismo, donde son lesiones que me comprometen la vida del paciente. Neumotora, atención, hemotoras, hemorragias a nivel de abdomen, de pelvis, de retroperitoneo, ¿ok? O lesiones que me provocan lesiones a nivel de extremidades que me comprometen la parte vascular. Aquí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta que este porcentaje, si nosotros sabemos que estamos buscando, lo vamos a encontrar y vamos a poder tomar medidas al respecto para poder garantizar la sobrevida del mismo. Y hay una parte que hay una muerte que llamamos una muerte tardía, esta fase de posevento, donde puede suceder días, semanas después del trauma, donde se involucran situaciones que bien por desconocimiento o por mal tratamiento en el área de la parte prehospitalaria o no reconocimiento en el área hospitalaria, se pueden generar una sepsis, procesos infecciosos, no podemos tener una falla multiorgánica y muerte del cerebro. Entonces, en la fase de posevento tenemos las muertes inmediatas, las muertes precoces y las muertes tardías, donde es importante reconocer cada una de ellas y que tenemos en el área prehospitalaria, tenemos herramientas para poder solventarlas de alguna manera y garantizar que este paciente llegue en las mejores condiciones al centro asistencial donde va a ser tratada su patología de base y donde se le va a dar el tratamiento definitivo. Recuerden que aquí es donde hablamos del periodo dorado, donde recuerden que el paciente que está lesionado con serio traumatismo tiene un porcentaje más alto de supervivencia, de disminuir las complicaciones y secuelas. El paciente tiene que recibir una atención hospitalaria dentro de los primeros 60 minutos contados a partir del inicio del trauma. Y donde el doctor Cowley, que es uno de los primeros médicos que actuaron sobre el mismo, en los estudios que realizó, él considera que si la hemorragia no se controla y la oxigenación de los tejidos no se restaura rápidamente, después de la lesión, las posibilidades de supervivencia en este paciente van a disminuir. Por lo tanto, nosotros tenemos que recordar que nuestra anatomía tiene estructuras importantes donde una que es el sistema respiratorio que me da el oxígeno, somos entes, seres aeróbicos, necesitamos oxígeno para vivir. Y que ese oxígeno que capturamos por la respiración nos va a llevar hacia la parte vascular a nivel del alvéolo, donde hay la difusión y se hace la hematosis, y de allí ese oxígeno se une a la hemoglobina, el glóbulo rojo, donde va a ser transportado hacia las células por nuestro sistema cardiovascular, donde en las células se va a realizar el metabolismo celular que va a producir nuestra molécula de energía, que es el adenosín trifosfato o ATP. De allí, de ese producto de metabolismo, se libera el producto de excreción, el CO2 y el agua, que vuelve a nuestro sistema circulatorio para llegar al pulmón para ser eliminado por la expiración.
Entonces, si nosotros tenemos claro que tenemos un sistema respiratorio, un sistema cardiovascular que me hacen todas esas funciones, cualquier compromiso que haya a nivel de la ventilación, ¿verdad? Que no pueda, que haya un proceso obstructivo a nivel de la vía aérea, que la ventilación sea limitada o dificultada por patología a nivel de nuestra caja torácica, ¿okay? Que involucre el compromiso de la ventilación o que haya algún problema a nivel de la volemia, nosotros vamos a tener lesiones más graves que son las que tenemos que evitar, reconociendo que la anatomía, saber el conocimiento de la anatomía, la fisiología, de cómo funciona nuestro cuerpo, sabemos y podemos reconocer la patología o lo que esté afectando a este paciente en este momento de debilidad. ¿Tenemos cuánto tiempo? Tenemos 10 minutos. 10 minutos es el tiempo máximo incluido en el periodo dorado, ¿ok? Donde el equipo de atención prehospitalaria debe tomar para realizar actividades en la escena con lesiones que comprometen la vida del paciente. Estos son nuestros 10 minutos de práctica. Tenemos que reconocer que en estos 10 minutos nosotros tenemos herramientas y tenemos recursos para poder ayudar a este paciente que está en una situación de, que en este caso, como diría el doctor Querencio, es la víctima que está en situación de desventaja y que nosotros podemos ayudar con estas herramientas que vamos a ver el día de hoy. Nosotros, después del traumatismo, hay lesiones que no podemos mejorar, que fueron las que generó el trauma, nuestra lesión primaria, pero sí con la atención prehospitalaria adecuada, donde tenemos que abocarnos a buscar las patologías que me comprometan la vida del paciente, yo y las herramientas que tengo para poder realizar tratamientos oportunos dentro del área prehospitalaria, yo disminuyo la posibilidad de una lesión secundaria, ¿ok? Que es la hipoxia, ¿verdad? La hipoxia a nivel celular, la hipoperfusión. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en equipo. Si nosotros hacemos una buena evaluación prehospitalaria, una resucitación inicial y un traslado oportuno, este paciente va a llegar en las mejores condiciones al área de urgencia, donde va a ser trasladado a el sitio donde van a tratar su patología definitiva y van a poder controlar todo lo que nosotros tratamos de restaurar en el área prehospitalaria. Siempre recuerden, el médico en el área hospitalaria y el personal paramédico, bien sea médico, enfermera, bombero, rescatistas, vamos trabajando para un mismo equipo. Nosotros que estamos en el área prehospitalaria tenemos herramientas para poder garantizar la sobrevida de este paciente y que llegue en las mejores condiciones al centro asistencial para que sea reparada su lesión de base. Siempre que hablamos de trauma, recuerden, la valoración de la escena, mi seguridad. Tengo que evaluar la escena, porque la escena también me va a dar algunos criterios que yo tengo que tomar en cuenta a la hora de evaluar un paciente en trauma. Donde ella puede tener amenazas, tengo que estar pendiente de la situación del paciente y del entorno. Tengo que identificar esas amenazas y que vaya siendo progresivo, garantizando mi seguridad, la seguridad de las personas que están lesionadas y la seguridad de las otras personas que están trabajando en el mismo escena. Recuerden que ella puede ser cambiante. Cada una de estas escenas pueden ser modificables. Por lo tanto, esta situación de tranquilidad en un momento se puede convertir en una agonía en el momento siguiente. Por lo tanto, que siempre tenemos que tener visualización, consecuencia, secuencia, con la intención de garantizar la vida de nosotros primero y la sobrevida de las personas que vamos a ayudar. No piensen que abocarse a tratar a un paciente sin valoración de la escena, pues podemos pasar a ser víctimas y no vamos a realizar nuestro trabajo, que es el de ayudar a la persona que se encuentra en una situación de desventaja. Aquí voy a hablarles del mecanismo de lesión. Cuando yo valoro la escena y veo la secuencia de eventos que sucedieron en esta área, en esta escena que estoy tratando o estoy como participante, recuerden que los mecanismos de lesión me pueden dar sospecha diagnóstica. Nosotros cuando trabajamos en el área prehospitalaria tenemos que quitarnos de la cabeza la visión de túnel.
tenemos que tener un pensamiento amplio, crítico, porque sin yo tocar al paciente, evaluando los mecanismos de lesión, fue un accidente de tránsito, fue un vehículo, fueron un choque frontal, tengo que saber o sospechar qué lesiones me voy a encontrar en cada paciente, ¿ok? Y esto me va a ayudar a garantizar la sobrevida del mismo, porque es más tiempo, cuando yo valoro la escena, me doy más tiempo para cuando yo ingreso a ver al paciente, ya yo tengo en mi cabeza un cronograma de eventos que me van a ayudar a poder ayudar a este paciente de la mejor manera. Por eso, el mecanismo del trauma es la clave para identificar el 90% de las lesiones y alertas posibles. Los traumas ocultos nos van a garantizar que si así podemos tener un paciente en una condición que se ve aparentemente dentro de los límites normales, nosotros podemos sospechar que a futuro se me puede complicar el mismo por el mecanismo de lesión. Siempre recuerden, el mecanismo de lesión me va a dar herramientas importantes para reconocer qué tipo de patología me voy a encontrar y cómo ayudar a la víctima de esta situación. Y después que yo aseguro mi escena, veo mis mecanismos de lesión, recuerden, nunca olviden la bioseguridad. Nosotros tenemos que respetar estos parámetros. Ahorita, con la época de COVID, nos ha dado la importancia de darle la relevancia que tiene la bioseguridad. Si nosotros no nos protegemos, hay patologías que puede tener esta persona que estamos en este momento, que está en situación de ventaja, la vamos a prestar el servicio de emergencia. Nosotros tenemos que garantizar nuestra colocación de guantes. Nosotros tenemos que garantizar primero yo, segundo yo, porque este paciente puede tener una infección, puede tener una patología de base que a futuro o en forma inmediata me puede garantizar a mí algún tipo de patología. Siempre recuerden, no la tomen como palabras que se lleve el río. Tomen en cuenta que la bioseguridad nos va a dar a nosotros también garantía de sobrevida. Aquí hablamos de este proceso que es la evaluación primaria. Pese que yo llego a la escena, ya tengo un despacho donde me dicen que tengo que trabajar, qué me voy a encontrar, veo mis mecanismos de lesión, yo voy a abordar al paciente. La prioridad de la evaluación primaria no es nada más y nada menos de la identificación y el manejo rápido de las condiciones que amenazan la vida de la víctima. Esto lo voy a realizar con una evaluación oportuna, una evaluación rápida. Por el hecho de ser rápida no implica que le va a quitar importancia a ninguno de los ítems que vamos a ver a continuación, pero me va a dar garantía de que puedo iniciar una buena reanimación y un transporte oportuno para que la sobrevida de este paciente mejore, de esta víctima que va a ser paciente en el área hospitalaria. Y el énfasis en el transporte rápido no elimina la necesidad de un tratamiento prehospitalario. Siempre piensen en eso. No, móntalo en la ambulancia, ya. No, esto es una secuencia de eventos que tenemos que llevar en forma sincrónica para poder garantizar la sobrevida de esta víctima. Si bien sabemos que las 5 principales causas de muerte son las prevenibles: obstrucción de la vía aérea, neumotora, atención, hemorragia, taponamiento cardíaco y el traumatismo cráneoencefálico, se idea la mnemotecnia del ABCDE. En este caso le ponen la F porque es del área hospitalaria, donde la analgesia juega un factor importante en la atención del paciente politraumatizado. ¿Qué significa? Que cada una de ellas van los ítems. Muertes prevenibles: A, obstrucción de la vía aérea; B, neumotora, atención, ventilación; C, hemorragia y el taponamiento cardíaco, con los dos inciden en la perfusión; y la D, un déficit neurológico, donde el traumatismo craneoencefálico establece la causa principal. Pero ¿qué pasa? Que las estadísticas me dicen que hay que pensar en la hemorragia, porque si hay una hemorragia, bien sea interna o externa, que la vamos a ver a continuación, ella me genera el mayor índice de mortalidad. ¿Por qué? Porque si no hay perfusión, yo voy a empezar a perder este paciente desde el punto de vista celular. Y al perder esta perfusión donde el oxígeno no va a llegar a las células que yo requiero que se mantengan vivas,
Acuérdense que cada uno de nuestros tejidos está formado por células. Si empieza esta muerte celular, va a llegar un momento de que el tejido me va a fallar y que el órgano va a morir. Por lo tanto, nosotros todos estos procedimientos que vamos a hacer de maniobra de evaluación al paciente en el área prehospitalaria, tenemos que garantizar que pensemos en la hemorragia. Porque si bien la obstrucción de la vía aérea me da un porcentaje de mortalidad, ¿ok? El neumotórax de atención le continúa, pero la hemorragia tiene un 60% de incidencia, donde si yo no controlo la hemorragia, yo puedo perder al paciente. Por eso es que en artículo de la Asociación Americana de Cirujanos de Trauma, me dicen que hay que hablar de que la circulación es primero. Por eso es que hay que reconocer la hemorragia y darle la prioridad que ésta tiene. Porque si no hay perfusión, las células van a morir y así progresivamente mis órganos hasta que haya la llamada falla multiorgánica y voy a perder el paciente, bien sea en forma inmediata o en forma tardía. Aquí es donde venimos con nuestra gran mnemotecnia, que siempre les digo a mis estudiantes de Institución Badra, no son estas letras, solamente letras. Me hablan de que si yo no establezco una prioridad y una secuencia en los eventos, yo puedo perder mi paciente. Si no es ahorita, va a ser posterior. Y pensando en eso, hablamos de que la X es control de hemorragia exsanguinante. Esta palabra, no mnemotecnia, para mí, XABCD, para cuando iba a transmitir la información, yo hablo. X, control de hemorragia exsanguinante. La A, permeabilidad de la vía aérea, que no está nada más y nada menos que casada con el control de la columna cervical. Es importante saber que este matrimonio existe y por qué las razones de su existencia. La B, ventilación y suministro de oxígeno. ¿Qué dispositivo voy a utilizar? ¿Qué flujo le voy a colocar? ¿El paciente está consciente? ¿El paciente está inconsciente? Esto lo vamos a ver. ¿Tiene una lesión que me interfiere con la ventilación? También tengo que tomar en cuenta. Por eso es que cada uno de estos ítems tiene unas herramientas que podemos utilizar en el área de la prehospitalaria para solventar y salvaguardar la vida de esta víctima. Tengo la circulación. Aquí, si bien unas personas dicen que es CAB, ¿ok? La circulación, este tipo, vamos a tener herramientas para saber si la hemorragia no es exsanguinante, pero tengo síntomas que me hablan y signos que me hablan a favor de que existe la hemorragia y no la visualizo, yo tengo la C, donde tengo herramientas también para poder garantizar que yo la puedo detectar a tiempo y puedo tratar. La D, déficit neurológico. Y la E, exposición. Perdón, hasta no es claro. Se me fue. Y la exposición, el control de la hipotermia, que es, si bien un ítem que está de último, no tiene menos importancia de lo que hemos visto en la secuencia de los eventos. Cuando nosotros hablamos de la evaluación primaria, tenemos que controlar la hemorragia. ¿Por qué? Así mejoramos la perfusión del paciente. Cada glóbulo rojo que se pierde es un tiempo de vida menos para este paciente. Tenemos que reconocer la hemorragia y darle la importancia, y dentro de un rato va a venir mi querido amigo Tony Triviño, donde nos va a hablar cómo lo podemos controlar. La ventilación. Si yo no tengo oxígeno, tampoco puedo vivir. ¿Por qué? Mi metabolismo celular se va a perder. ¿Y quién es la otro organismo tan importante, pero que disfruta de todos los beneficios y no dice nada? Pues nuestro sistema neurológico. Si yo no tengo sangre que me lleve oxígeno al sistema nervioso, me lleve glucosita y me lleve todo el líquido que necesito para perfundirlo, mi cerebro va a morir. Allí es donde tenemos que tomar en cuenta. Esta tríada perfecta la tienen que recordar desde el día de hoy, donde control de la hemorragia, permeabilidad de la vía aérea y la ventilación con su respectiva oxigenación me va a garantizar la sobrevida de mi sistema nervioso. Y así vamos a garantizar la sobrevida y disminuimos en forma notoria la discapacidad de estos pacientes. Ahora, vamos a hablar
punto a punto. Hemorragia exsanguinante. Nosotros tenemos que reconocer que hay tipos de hemorragia. Hemorragia capilar, donde ya cuando yo llego son tan superficiales que ellas mismas, esos vasos tienen un diámetro tan pequeño que ellos mismos hacen hemostasia y se contraen y de repente no vamos a ver sangrado. No me va a comprometer la vida del paciente. Si bien también tenemos una hemorragia que puede ser de tipo venoso, donde podemos reconocerla como, porque la salida de la sangre es una sangre roja, oscura, continua, ¿ok? Pero la que tenemos que darle la importancia que tiene es la hemorragia causada por una ruptura de una arteria. ¿Por qué? Porque las arterias, si bien recordamos, cada vez que late el corazón, cada vez sale sangre por la arteria aorta. Si nosotros tenemos un compromiso a nivel de la sangre que fluye a partir de las arterias, nosotros ¿qué vamos a tener? Que en 3 minutos una persona puede, con una hemorragia, fallecer. Por lo tanto, estas tenemos que darle la importancia que tiene. Este es el tipo de hemorragia donde el sangrado es pulsátil y es una sangre roja rutilante que me puede hablar a favor de que es una hemorragia arterial y que me va a comprometer la vida del paciente en forma inmediata. Cuando pensamos de los objetivos de este taller son pensar en la hemorragia, reconocer su presencia y que tenemos tipos de hemorragia. ¿Qué hemorragia nos estamos enfrentando? Puede ser externa, yo la voy a visualizar, voy a ver la mancha en el piso, me puedo sospechar de que hay algo que me está comprometiendo importantemente la vida de este paciente. Pero también puedo tener hemorragias internas. Y estas hay que tomarlas en cuenta porque cada una de nuestras cavidades que pueden presentarse este tipo de hemorragia están estructuras que nos van a comprometer la vida en forma inmediata y que tengo que pensarlas y sospecharlas para poder hacer una sospecha diagnóstica oportuna. Recuerden que las hemorragias internas se pueden presentar a nivel del tórax, hemotórax masivo, taponamiento cardíaco, ¿ok? Donde tenemos no solamente 2 pulmones y un corazón, tenemos los grandes vasos que salen del corazón, ¿ok? Tenemos pleuras, tenemos vasculatura a nivel de la parrilla costal. Todo esto nos puede producir una hemorragia. Cuando tengan un trauma donde el mecanismo de lesión le dice que hay un trauma torácico, por favor, vean, revisen para que ustedes vean qué van a encontrar. Cuando nosotros podemos tener a nivel de la cavidad abdominal, señores, tenemos todas las asas intestinales donde hay nada más y nada menos tenemos arteria aorta, cava inferior, ¿ok? Tenemos las ramificaciones de esa arteria aorta que se bifurca a nivel de la pelvis. Por lo tanto, siempre recuerden, tenemos los riñones, tenemos el vaso, tenemos el hígado, estructuras que me pueden comprometer, se pueden comprometer por un hecho traumático y generarme hemorragia interna. Y la parte de la pelvis, como le dije, ramificaciones. En el caso de las mujeres, tenemos el útero. El útero tiene una ramificación importante de la ilíaca primitiva, donde me da irrigación al útero. Cualquier lesión que se produzca a nivel de la pelvis también me puede comprometer este hecho vascular importante, donde se puede generar una hemorragia. También quiero que recuerden el día de hoy que los huesos, la médula ósea, tiene sangre. Y que cada vez que nosotros tenemos una fractura también estamos perdiendo sangre. Cada arco costal me puede perder 125 cc por cada costilla. El cúbito y el radio 250 a 500 cc. Tibia y peroné de 500 a 1000 cc. El húmero de 500 a 700 cc de pérdida sanguínea, una fractura de húmero. Pelvis más de 2000 cc. Y el fémur, señores, 1000 a 2000 cc. Siempre recuerden, en un trauma no solamente vamos a encontrar una equimosis o una lesión eritematosa, también acuérdense que nosotros tenemos una cobertura ósea importante y que también ellos sangran y tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de hacer la evaluación de la X. Este es otro de los puntos que quiero que también tomen en cuenta. La tolerancia de los órganos a la isquemia. Cuando nosotros tenemos alteración en la perfusión, hay órganos que se van a comprometer
en forma mucho más rápida que otros. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del corazón, del cerebro y del pulmón, ellos no toleran la isquemia en forma adecuada. Por lo tanto, de 4 a 6 minutos, ellos pierden su funcionalidad. Por lo tanto, la tolerancia a la isquemia en estos órganos es muy poca. Tenemos que también saber este dato para saber que una intervención oportuna con las herramientas que vamos a ver a continuación le va a dar criterio de sospecha y de abordaje oportuno para que sepan que si el corazón, el pulmón, nada más, perfusión y ventilación me van a afectar el cerebro, y son los 3 primeros órganos que van a fallecer antes que nosotros lo hagamos. Riñón, hígado y tracto gastrointestinal pueden durar de 45 a 90 minutos y los músculos, huesos y la piel de 4 a 5 horas. Por lo tanto, por eso es que ahorita se está implementando el uso de la vía intraósea, porque la capacidad de la tolerancia a la isquemia del hueso es mucho mayor. Por lo tanto, recuerden esto le va a garantizar sobrevida a muchas de las víctimas que van a estar en sus manos. ¿Dónde sangra el paciente? También es otra parte de lo que hablamos: tórax, abdomen, retroperitoneo, la pelvis. ¿Hay unas que pueden ser compresibles? Sí. Y hay otras que no son. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un sitio que hay una hemorragia, y es una hemorragia exsanguinante, tenemos herramientas para poder garantizar que se puedan utilizar métodos de compresión que me puedan ayudar a que este paciente deje de sangrar para que su volumen, su volemia no sea pérdida y que la perfusión se mantenga en cada uno de los órganos. Siempre recuerden que cuando hay lesiones vasculares, nosotros vamos a dar una solución temporal. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos lesiones a nivel de nuestro sistema circulatorio, nosotros tenemos que le vamos a dar unas herramientas para que puedan hacer compresión, para que puedan hacer una ayuda para que no se siga perdiendo sangre. Por lo tanto, el traslado oportuno de estos pacientes es la prioridad. Hemorragia exsanguinante, tratamiento por métodos, las soluciones que vamos a dar nosotros en forma temporal van a garantizar que este paciente llegue al área hospitalaria, donde la resolución va a ser totalmente definitiva con el área quirúrgica. Por lo tanto, siempre recuerden eso, no nos podemos quedar con un paciente que tenga alteraciones de la ventilación, alteraciones de la perfusión, que van a comprometer su vida en una forma drástica y dramática. Dentro de las herramientas que tenemos, les voy a dar un breve sondeo con respecto a esto. Empezamos desde la compresión. La compresión, ¿por qué nosotros comprimimos? La compresión es nada más una oclusión o de hacer descansar esa arteria que está fluyendo la sangre sobre una estructura ósea. Así garantizamos la hemostasia, donde disminuyendo el diámetro del vaso que está lesionado, nosotros cerramos un poco la luz para que todas nuestras agregaciones plaquetarias y todo lo que trabajan en función del colapso de la arteria sea más rápido y se pueda formar el coágulo. La indicación: no se levanta esa primera cura, esa primera compresa no se quita, porque nosotros al quitarla y limpiar estamos también arrastrando esos factores que me van a ayudar a la hemostasia. Todos se llaman hemostasis o hemostasis. También tenemos en estos tipos hay situaciones donde tenemos materiales como son los agentes hemostáticos, que son soluciones o materiales que podemos utilizar para que se absorba el agua de la sangre y se pueda producir el coágulo en forma adecuada. Garantizar disminución del sangrado y garantizar que este paciente llegue en las mejores condiciones al centro asistencial. Tenemos también, esto pueden ser a base de, estos agentes hemostáticos pueden ser a base de piedras volcánicas o también pueden ser producto de la cáscara de crustáceo, que como es el chitosan, que nos puede ayudar a hacer este tipo de absorción del líquido y nos puede ayudar en los sitios de unión, podemos garantizar el control de la hemorragia. Y por último, y no menos importante, el controversial
Ah, pues se me fue el nombre. ¿Dónde? ¿Qué hacemos nosotros con este dispositivo que es el torniquete? Miren, señores, de verdad que después de salir de la parte médica, la parte traumatológica, se me borraron algunos del sistema. El torniquete es otro de los dispositivos que podemos utilizar nosotros para garantizar el control de la hemorragia. Vean que en solo 3 minutos se puede perder la totalidad de la sangre del cuerpo por medio de una herida exsanguinante en una extremidad. Y esto nos va a hablar en una forma bien interesante el profesor Tony Trilli. Recuerden que este se los coloco para que sepan dentro de toda la cantidad de información que se maneja. Él puede durar hasta 2 horas su uso. Siempre en las lesiones que se pueden encontrar. Después del tiempo prudencial que se puede utilizar este dispositivo, pero ahorita es una de las herramientas idóneas que tenemos para garantizar la sobrevida si esta lesión es producida por una hemorragia exsanguinante en las extremidades. También existen otros dispositivos como el CLAMP, que también está ahorita uno de los dispositivos que se dio recientemente, donde nos ayuda también a hacer control de hemorragia. Y esto nos ayuda a garantizar controlar la hemorragia, mejoramos perfusión y traslado oportuno para que sea reparado lo que está afectando a este paciente en ese momento. Ahora vamos a hablar de la permeabilidad de la vía aérea. ¿Cómo yo sé que este paciente tiene alteración en la vía aérea? Bueno, cuando nosotros hablamos de la A, acuérdense que está casada con el control cervical. Nosotros hablamos de la permeabilidad de la vía aérea, donde, ¿cómo hacemos nosotros para valorar que hay una permeabilidad de la vía aérea? Pues, si el paciente me habla, tiene un lenguaje coherente, no me tiene que hacer inspiraciones para poder hilar una oración, yo puedo pensar que este paciente tiene la vía aérea permeable. Si el niño llora, ¿verdad? Si el niño llora o tiene permiso. Si el niño llora y me sigue con la mirada, yo puedo asumir que este paciente está consciente, el paciente pediátrico. Pero si yo oigo ruidos que me hablen de secreciones, escucho sonidos, ¿verdad? O cambios en la voz de esta persona, si bien puede haber una vía aérea permeable, pero yo tengo que sospechar que hay alguna lesión que me está comprometiendo esta permeabilidad. Por lo tanto, siempre tomen en cuenta estas situaciones para poder garantizar que sea evaluada en forma clara la vía aérea y garantizar la sobrevida de esta víctima. ¿Cómo sabemos cómo podemos nosotros, qué herramientas podemos utilizar nosotros para garantizar la permeabilidad de la vía aérea? Pues la permeabilidad de la vía aérea, nosotros tenemos métodos manuales que son herramientas básicas para el control de una permeabilidad de la vía aérea. Tenemos los métodos manuales, tenemos dispositivos básicos que nos pueden también ayudar, pero tenemos que tener mucha experiencia en su uso porque son de fácil manejo y tenemos que empezar siempre de lo más sencillo a lo más complicado. Esto nos va a garantizar que nosotros podamos ayudar a este paciente y poderlo trasladar de forma oportuna. También tenemos la aspiración, que la vamos a ver cada uno de estos dispositivos, no en forma, pero para que sepan lo que tienen a la mano para poder ayudar a este paciente. Cuando nosotros valoramos un paciente que tiene alteración del nivel de conciencia, recuerden que nuestra vía aérea está hecha de estructuras musculares. Una de las primeras causas de obstrucción de la vía aérea es la lengua. No se la traga, sino que ella se retrae. ¿Por qué? Porque al estar relajado la persona, los músculos tienden a descender y obstruir la vía aérea. Por lo tanto, esta es una de las primeras causas de obstrucción de la vía aérea. El paciente inconsciente, donde está con esta vía aérea obstruida y tenemos que pensarlo para poder encontrar. ¿Ok? Siempre sospecha en paciente inconsciente
tenemos que tratar de solventar esta permeabilidad de la vía aérea. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las herramientas manuales que podemos utilizar en el caso de trauma? Utilizamos la maniobra de tracción mandibular. ¿Esta tracción cuál es? Pujamos la mandíbula, el maxilar inferior. ¿Y cuál es la intención? Lo elevamos con la intención de que ese movimiento me ayude a que el hueso hyoides se coloque más anterior y poder sacar la lengua, que es la que me está obstruyendo la vía aérea. En el área de trauma, generalmente, si nosotros sospechamos de que hay una lesión a nivel de la columna cervical, se recomienda la tracción mandibular o la triple tracción modificada. ¿Qué otra herramienta? Tenemos los dispositivos, tenemos las herramientas como son la cánula orofaringea y la cánula nasofaringea que me ayudan a mantener la vía aérea permeable. No definitivamente y no totalmente, pero sí me van a ayudar a disminuir la obstrucción de la vía aérea. La cánula de Gebel o la cánula orofaringea me va a dar la oportunidad de desplazar la lengua a su posición y permeabilizar la vía aérea, mantenerla. Y así, cuando vayamos a hacer la parte de la ventilación, podamos saber que ese oxígeno va a entrar en este sistema ventilatorio. Y la cánula tiene sus indicaciones, como todo, paciente inconsciente sin reflejo nauseoso. Cuando tenemos una paciente que tiene reflejo nauseoso, pero también puede estar consciente o semi-inconsciente, podemos utilizar la cánula nasofaringea, que se coloca a nivel nasal y nos va a permitir también permeabilizar la vía aérea y poder suministrar la ventilación que requiera este paciente. Cuando tenemos cuerpos extraños a nivel de la vía oral, nosotros en la vía del conducto que puedan ser visibles, también tenemos la pinza de McGill, que por su angulación nos puede hacer, cuando hacemos la tracción, podemos visualizar la vía oral y si hay un cuerpo sólido, lo podemos extraer con este tipo de instrumento. Otra técnica básica que quiero que tomen y puntualicen para cuando vayan a manejar un paciente traumatizado. También tenemos secreciones, también me pueden obstruir la vía aérea. Entonces puede ser vómito, puede ser sangre, puede ser saliva, ¿verdad? Y tenemos herramientas como nuestro aspirador, el aspirador con la cánula, bien sea la cánula de Yankauer, que es esta que ven aquí, o sondas que están preparadas de silicona que nos pueden ayudar para la respiración. Son con nuestro equipo de aspirador, con la presión adecuada por grupo etario, nosotros podemos garantizar que estas secreciones las podemos sacar y extraer de la vía aérea. Recuerden siempre las recomendaciones, siempre son 10 segundos, uno introduce la sonda de aspiración, después coloca el circuito cerrado para poder que esa aspiración se lleve. No lo hagan mucho tiempo, ni hay que estar limpiando nada, sino que son 10 segundos, porque ese paciente deja de respirar cuando nosotros hacemos la aspiración. Técnicas básicas pueden ser, la aspiración puede ser oral o nasal, pero siempre recordando que tiene un tiempo prudencial y que cualquier cosa que nosotros adelantemos o introduzcamos más esas ondas, podemos generar lesiones a nivel de la laringe, que está el nervio, parte del nervio recurrente laríngeo ahí, que nos puede producir hipotensión y bradicardia. Ya hablamos de los básicos, ahora vamos a hablar de los avanzados, como son la mascarilla laríngea, que son unas herramientas supraglóticas, donde también se pueden utilizar en forma adecuada, son de fácil uso y nos puede ayudar a permeabilizar la vía aérea. No garantizar la permeabilidad total, pero sí nos pueden ayudar a garantizar una buena ventilación para que este paciente sea llevado al centro asistencial. Siempre es importante practicar el uso de este tipo de dispositivo, porque si bien es un dispositivo que va a quedar por encima de la glotis, nosotros no tenemos que tener un manejo adecuado y entrenamiento suficiente para poder utilizarlo. Y por supuesto, garantizar cuando ya tenemos una patología que nos tenga definitivamente, ya pasamos por todas las herramientas básicas y no podemos administrar la experiencia y el conocimiento y
tratar de llevar a cabo todos estos estudios para garantizar nuestros conocimientos, vamos a tener el uso de la vía no quirúrgica o la vía quirúrgica, como es la no quirúrgica, la intubación orotraqueal o nasotraqueal, y la quirúrgica, la cricotiroidotomía o la traqueostomía, que estos siempre recomendamos, los que trabajamos en el área prehospitalaria, que sea realizado por personal de experiencia y que sea llevado con las herramientas básicas o al llegar hasta los supraglóticos, garantizar que este paciente llegue en las mejores condiciones al centro asistencial para que sea en el centro asistencial donde se realicen estos procedimientos. Hablamos del matrimonio, inmovilización manual, o sea, la inmovilización de la columna cervical. No solamente es la inmovilización de la columna cervical, es la inmovilización de la cabeza que me va a ayudar a mantener alineada la columna cervical. A veces vemos que después que le colocan el collarín al paciente, sueltan la cabeza. La control de la cabeza, el que maneja la cabeza, maneja el mundo. Por lo tanto, la persona que hace el control manual no es que es el que no quiere hacer nada, que es fastidioso. A veces es el líder de nuestro equipo de atención prehospitalaria, donde él, con esa visión, va a controlar la columna cervical, va a inmovilizar la cabeza desde atrás y va a visualizar y nos va a dar las pautas a cada uno de nosotros para poder hacer un trabajo de calidad. Rápido, productivo y en un bien común. Que este paciente llegue en las mejores condiciones al centro donde va a ser tratado en forma definitiva, evitando que se produzcan más lesiones de las que ya se produjo por el evento. Por lo tanto, siempre recuerden, no se deja de sujetar la cabeza hasta que el paciente tenga los laterales y este paciente ya sí esté montado en la ambulancia para el traslado al centro donde va a ser tratado. Con la restricción de la movilidad cervical tenemos ciertas personas que hablan porque se coloca, porque lo tengo que colocar, si yo lo coloco en el área prehospitalaria y viene el médico en el hospital y se lo quita, que nosotros, señores, hay criterios para hacer cada una de esas. Pero recuerden algo que siempre se lo digo a mis alumnos de la institución Badra. Las personas que están en el área prehospitalaria, que vieron el mecanismo de lesión, vieron las condiciones como sacaron al paciente, vieron si tuvieron que colocar alguna situación, y saben, reconocen y sospechan que puede tener una lesión cervical, pongan el collarín. Hay situaciones específicas, pero siempre que ustedes vean que el criterio clínico habla a favor de que puede haber una lesión a nivel de la columna cervical, coloquen el collarín. Todo paciente traumatizado con mecanismo de lesión contuso significativo es sospechoso de una lesión vertebral, hasta que dicha lesión sea descartada de manera concluyente. El movimiento excesivo en cualquier dirección podría producir o agravar el daño neurológico. Cuando les hablé del control de la cabeza y el control de la columna cervical, hablamos de eso. El collarín me da una limitación a algunos movimientos, pero hay otros que no me le da esa restricción. Por lo tanto, nosotros tenemos que sujetar hasta que ya haya una alineación y una estabilización del paciente en la tabla para poder ser trasladado. La cabeza y el cuello del paciente se mantienen manualmente restringidos en la posición neutral hasta que se termine el proceso de valoración. ¿Por qué? Porque si yo estoy evaluando al paciente, tengo un buen control de la cabeza, tengo una buena alineación de la columna cervical, hasta que yo no haya hecho la evaluación completa, yo no coloco la restricción, porque si el paciente empieza a tener alguna patología, yo tengo que volvérselo a quitar y va a ser mucho más manipulable esta lesión cervical. Por lo tanto, por cuando estabilizamos la columna cervical, traumatismo contuso con alteración del nivel de conciencia, inmovilizamos. Si nosotros vemos dolor espontáneo o a la palpación de la columna, déficit o molestias neurológicas, deformidades anatómicas de la columna, inmovilizo. Si el mecanismo de lesión me preocupa, como les dije anteriormente, por favor, inmovilice. Y en los traumatismos penetrantes, si hay un déficit o molestia neurológica, hormigueo,
sensación de entumecimiento en alguno de los miembros, por favor, inmovilizar. Y este pedacito, que es chiquitito, pero quiero que lo lean. Aplicar el juicio clínico y en caso de dudas, inmovilice. Ustedes tienen el poder en sus manos donde ustedes van a transmitir la información al personal hospitalario. Lo inmovilicé porque el mecanismo de lesión fue un choque frontal, fue una herida por arma de fuego, cayó, estaba intoxicado, inhalación por humo y cayó y se golpeó contra el transfer de la cocina. Cualquiera, porque ustedes tienen el poder en sus manos de transmitir esta gran información que va a ser de ayuda, tanto para el profesional hospitalario que no está viendo lo que ustedes están viendo, y para el paciente, porque va a ser de mucha ayuda, porque va a evitar el tiempo de que pueda pasar este paciente en el área de la emergencia y que pueda ser resuelto su problema de base. Con la ventilación y la oxigenación. ¿Cómo sabemos nosotros que el paciente ventila? ¿Requiere este paciente oxigenación? El paciente ventila, tengo dos grandes opciones que veo: la expansibilidad del tórax, el ritmo de la ventilación, la simetría, y eso me va a dar garantía de que ese paciente pueda tener alguna afectación a nivel ventilatorio. Y veo cuánto hace en un tiempo. ¿Está acelerado? ¿Está lento? Entonces, yo no tengo que cuantificar realmente la frecuencia ventilatoria en este momento, porque estamos haciendo una evaluación primaria, pero puedo saber si está acelerado, si está muy alta o muy baja la frecuencia. Por lo tanto, mis hijos hermosos, vean, expansibilidad, simetría, ¿ok? Ritmo de esas ventilaciones. Y nos vamos a sospechar en patologías de la parte de la ventilación, de la caja torácica, que me puedan impedir que haya una oportuna ventilación. Expansibilidad torácica y frecuencia ventilatoria. No lo olviden. Hay patologías que quiero que recuerden el día de hoy. Patologías que me pueden afectar en forma mortal al paciente que tenga un trauma torácico y que me altere la ventilación. Hemotórax, masivo. Neumotórax, simple o atención. Bolet costal. Siempre recuerden, estas cuatro patologías desde el punto de vista pulmonar y desde el punto de vista cardíaco, el taponamiento cardíaco. Por eso, aquí cuando yo tengo afectación de la ventilación, yo voy a tener algunos síntomas. ¿Y qué me interesa saber? El nivel de conciencia. Uno de ellos es el nivel de conciencia. Coloraciones en la piel, cianosis, que me va a hablar de que hay alteraciones a nivel de la ventilación. Y la patología, si yo veo una asimetría y pienso que solamente es un pulmón que me está funcionando, yo voy a tener sintomatología desde el punto de vista de la ventilación. Por lo tanto, aquí, ¿quién se afecta más cuando hay afectación de la ventilación? El cerebro. Por lo tanto, el nivel de conciencia también me va a dar un punto a favor para reconocer que este paciente tiene una patología desde el punto de vista de la ventilación. Por eso, si yo tengo un paciente que tiene una respiración adecuada, pero los signos y los síntomas me sugieren que puede haber una afectación por el mecanismo de lesión de este paciente, tengo que pensar en la posibilidad de ventilar y de darle oxígeno. Si el paciente, yo voy a tener alteraciones a nivel del estado de conciencia, no, está alerta, pero no tanto. Puede tener respuesta al verbo o respuesta a nivel del verbo, o puede haber alteración o al dolor. Este paciente tiene un estado de conciencia alterado, pero puede tener una ventilación, una respiración inadecuada. Y también puedo tener el paciente que no está alerta, está inconsciente y con una ventilación inadecuada. Por lo tanto, se tiene que oxigenar. La oxigenoterapia tiene una función. ¿Qué me va a hacer la oxigenoterapia? Los objetivos de la oxigenoterapia es que si yo tengo afectaciones a nivel de la ventilación, yo voy a tener alteraciones a nivel de la cantidad de oxígeno que tengo a nivel de la sangre, que es la hipoxemia. Cuando esa hipoxemia le llega al tejido, o sea, el oxígeno no llega a los tejidos, se llama hipoxia. ¿Sí? ¿Y quiénes son los que primero se afectan porque no tienen tolerancia tienen intolerancia a la isquemia? ¿Quiénes son? Corazón, cerebro y pulmón. Por lo tanto, el objetivo de la oxigenoterapia es tratar la hipoxemia, evitar la hipoxia
y disminuir el trabajo del corazón y del pulmón para que no fallen en el momento y no pierdan su capacidad de funcionalidad. ¿Qué dispositivos puedo utilizar yo? Recuerden que los dispositivos, cuando hablamos de los dispositivos de oxigenación, hablamos de flujo y de fracción inspirada de oxígeno. Tenemos que garantizar un aumento de esta fracción inspirada de oxígeno. Recuerden que el oxígeno ambiente me da 21% de oxígeno. Por lo tanto, estos dispositivos me van a ayudar colocándole oxígeno suplementario, me van a dar un flujo adecuado y una fracción inspirada de oxígeno mayor para garantizar que el oxígeno llegue a los tejidos. Una de ellas es la mascarilla con reservorio de no reinhalación, donde el reservorio se llena de oxígeno y este dispositivo me da una fracción inspirada de oxígeno del 100% con un flujo de 12 a 15 litros por minuto. Me garantiza que haya una buena oxigenación en un paciente que tenga alteraciones de nivel de conciencia y que haya una respiración inadecuada. El otro dispositivo que podemos utilizar es la cánula o la bigotera, que ella me da una fracción inspirada de oxígeno del 44 hasta el 44% a un flujo de hasta 6 litros por minuto. ¿En qué paciente puedo utilizar yo este tipo de dispositivo? En un paciente que está alerta, que está consciente, que está orientado, pero que el mecanismo de lesión me dice que en cualquier momento su parte ventilatoria puede fallar. Por lo tanto, estos criterios los puedo utilizar yo cuando voy un paso adelante a lo que el paciente me va a manifestar. Y cuando el paciente está inconsciente y tiene una respiración inadecuada, pues utilizamos la bolsa válvula mascarilla con oxígeno suplementario, donde ella me da una fracción inspirada de oxígeno del 100% y me da a un flujo de 12 a 15 litros por minuto. Así garantizamos la sobrevida de este paciente y la ventilación, la oxigenación. La ventilación me la va a ayudar también lo que hicimos con la permeabilidad de la vía aérea, y la utilización de oxígeno suplementario me va a garantizar la sobrevida del mismo. Ahora hablamos de la circulación. Recuerden que podemos tener un paciente que tiene una hemorragia sanguinante. Yo sé que hay alteraciones y puede haber afectación de la volemia, pero también tengo herramientas a nivel de la parte circulatoria que me van a hacer que yo pueda valorar la perfusión. Una de ellas es el pulso. Recuerden que el pulso no es nada más que la onda que se produce cuando la sangre va por nuestra arteria. Y dependiendo de si nosotros conseguimos en unas partes pulso y en otras partes no, se puede hablar de lo que llamamos la presión arterial sistólica, porque es la que se produce con la contracción, la resistencia que lleva esa sangre hacia el vaso, que es la aorta. Por lo tanto, si yo tengo alteraciones a nivel del pulso, compromiso a nivel del pulso, yo puedo también pensar que hay alteraciones en la perfusión. La otra que me puede ayudar para valorar la circulación es nada más y nada menos que el llenado capilar. El llenado capilar, que es la presión del lecho unguial, se paro, ella dura 2 segundos y se llena nuevamente y se pone rosadito en el medio. Pero si hay alteraciones en la perfusión, yo puedo reconocer, sospechar que puede haber alteraciones en la perfusión. También la piel, el color de la piel, la frialdad o la temperatura de la piel y la condición de la misma también me puede hablar a pensar, sospechar que hay una patología donde el sangrado no lo estoy evidenciando, pero está en alguna parte del cuerpo de este paciente. Si yo valoro el mecanismo de lesión y sé dónde voy a buscar, pues lo voy a encontrar perfecto, porque ya el sistema me va a dar signos de que hay alteraciones a nivel de la perfusión. Si yo tengo una piel pálida, sudorosa y fría, yo puedo sospechar que el paciente está teniendo alteraciones de la perfusión, o sea que hay disminución de la volemia y por lo tanto se redistribuye la circulación a los órganos blancos que me van a garantizar la sobrevida en forma de defensa y me va a ayudar a que se garantice la perfusión en los órganos que tienen menos tolerancia a la isquemia. Por eso nosotros utilizamos en algunos momentos el pulso. Cuando el pulso está, cuando nosotros tocamos el pulso radial, nosotros podemos sospechar que la presión arterial sistólica está en 80 milímetros de mercurio aproximadamente. Cuando solamente palpamos el femoral, nosotros podemos sospechar que la presión arterial sistólica está en 70 milímetros de mercurio. Pero si solamente palpamos el pulso carotidio,
nosotros podemos pensar que la presión arterial sistólica está en 60 milímetros de mercurio aproximadamente. Por lo tanto, estos son tips que nos pueden ayudar a nosotros a saber si hay fallas en la perfusión, en la parte circulatoria. ¿Cómo hacemos? Siempre, ¿qué podemos utilizar para garantizar o reponer la volemia o lo que se está perdiendo de sangre en un momento de emergencia? Aquí en rojo se lo pongo. Antes de pensar en la terapia con líquidos, controla la hemorragia. Si se puede controlar. Si la sospechamos, nosotros podemos utilizar la colocación de las vías periféricas y en este caso tenemos también la opción de la vía intraósea. ¿Qué soluciones podemos utilizar? En el área hospitalaria, lo ideal sería reponer sangre con sangre. Pero en el área prehospitalaria no se utiliza por todos los procedimientos de cadena, de secuencia de eventos que se tienen que utilizar en el área para mantener una sangre activa o funcional en un determinado tiempo. Por lo tanto, podemos utilizar las soluciones cristaloides isotónicas, bien llamadas Ringer lactato o la solución fisiológica 0,9%. Esto, porque les hablé ahorita de lo que me puede hacer la sugestión del pulso, hablando de la presión arterial sistólica, porque existen ahorita estudios donde se habla de que nosotros antes, al inicio, nosotros cuando veíamos un paciente que estaba con una hemorragia, nosotros le colocábamos full soluciones. Dale, Ringer, dale, se le acabó, dale, 2 vías, dale con full. Pero resulta ser que no. Resulta ser que nosotros cada vez que nosotros colocamos agua, líquido, diluimos la sangre. Por lo tanto, lo que hacemos es también nos llevamos plaquetas, nos llevamos proteínas y estábamos haciendo un mal a este paciente. Por lo tanto, se utiliza ahorita el término de hipotensión permisiva, donde la tensión arterial sistólica debería mantenerse en 90 milímetros de mercurio y controlar el uso de las soluciones, como son colocar en bolus de 250 mililitros cada 5 minutos en el paciente adulto y en 20 mililitros por kilogramo de peso en el paciente pediátrico, y así mantener la presión, la tensión arterial sistólica en 80-90 milímetros de mercurio. Nos va a garantizar perfusión en todos los órganos y que el paciente llegue en buenas condiciones al centro asistencial. Siempre recuerdo, sangre se repone con sangre, pero si no hay sangre, pues mantenemos este tipo de utilización de las soluciones cristaloides. También se puede utilizar el ácido tranexámico dentro de las primeras 3 horas, donde se coloca 1 gramo por vía endovenosa diluido en 100 cc de solución, donde esto se puede hacer en la primera hora, garantiza un margen de sobrevida en el paciente con una hemorragia exsanguinante. Después recuerden, hemorragias que no son comprensibles, necesitamos la vía vascular periférica o la vía intraósea, donde sabemos que el control de la hemorragia es quirúrgico y que el protocolo es transfusión de sangre. Cuando las hemorragias son comprensibles, utilizamos los dispositivos que tenemos a la mano, que ya nos van a dar la información más exhausta de control de la hemorragia, acceso vascular y cuando llegue al centro hospitalario, el uso de la sangre. Cuando hablamos de la D, ya vamos a terminar, Darío, no te estreses, todavía me falta. ¿O estoy ya en la hora? El déficit neurológico, vamos a hablar rápido, el nivel de conciencia disminuido, alerta a la persona que está realizando la evaluación prehospitalaria en que pueden haber fallas. Puede haber trastornos metabólicos, como es causado por la diabetes, convulsiones o paro cardíaco. Puede haber pacientes que hayan ingerido tóxicos, drogas o alcohol, ¿ok? Lesión por el mismo trauma que me genere traumatismo craneoencefálico y me afecte en una forma importante la funcionalidad de nuestro sistema neurológico y que haya déficit de oxígeno a nivel del sistema nervioso. Aquí es donde quiero que le presten atención. Disminución de la oxigenación por hipoxia o por hipoventilación es lo que nosotros tenemos que estar pendientes a la hora de la evaluación del déficit neurológico. ¿Ok? Por lo tanto, tienen estos 4 ítems en que pensar a la hora de evaluar a un paciente con déficit neurológico. ¿Cómo lo evaluamos? Valoramos el nivel de conciencia.
También tenemos la otra herramienta que es la reacción pupilar o que haya signos de focalización. Siempre recuerden, ¿qué herramientas utilizamos en la evaluación primaria? La mnemotecnia ABDI, donde la alerta del paciente, donde está relacionado con todo el medio, se relaciona con nosotros, nos habla en forma coherente, está orientado en tiempo, espacio y persona, nos habla que ese paciente tiene un nivel de conciencia adecuado. Si este paciente nosotros le hablamos y es cuando nos puede dar respuesta, hablamos de que hay una respuesta al verbo. Y si nosotros tenemos que infligirle dolor, pues hablamos de una alteración del nivel de conciencia con respuesta al dolor. Si no pasa nada de eso, el paciente está inconsciente. Aquí también podemos utilizar valoración cuantitativa, que es la escala de Glasgow, donde generalmente la utilizamos más en la evaluación secundaria, pero quiero que la puntualicen. Allí valoramos ocular, respuesta verbal y respuesta motora, donde cada una tiene una puntuación y nos da grado de severidad de traumatismo cráneo-encefálico. ¿Ok? Aquí de la puerta donde el mínimo es 3 y el máximo es 15. Cuando nosotros damos esta puntuación, estamos hablando a favor de el déficit neurológico desde el punto de vista de neurológico. Y sin restarle importancia porque sea la que estoy nombrando el reflejo pupilar. El reflejo pupilar me da respuesta a eventos que me pueden dar sospecha diagnóstica. Con la miosis puede haber intoxicación por drogas. Los opiáceos me dan estas pupilas puntiformes. Cuando hay unas pupilas midriáticas, yo puedo pensar de que el cerebro le está faltando oxígeno y que hay alteraciones en su perfusión. Y cuando yo tengo una pupila dilatada y la otra contraída o con poca respuesta a la luz, yo puedo pensar en un daño cerebral por trauma o por un evento cerebrovascular. Por lo tanto, recuerden esto. Son datos que los tenemos a la mano, herramientas puntuales que me pueden ayudar a la sobrevida del paciente. La focalización. Mueve un brazo, mueve un pie y no lo hace, me puede hablar de lesiones medulares. Por lo tanto, dependiendo de dónde se presente esta situación, nosotros también podemos hacer sospecha de que hay una lesión por el mismo trauma. La exposición y el control de la hipotermia. Recuerden, siempre que hablamos de esto, retiro de la ropa, cortado adecuado, dependiendo cuál sea el mecanismo de lesión. Siempre recuerden que si es un accidente, si es un evento por una agresión por herida por arma de fuego, nunca corten los sitios donde están las heridas por arma de fuego, porque esto va a una cadena de custodia donde se va a hacer una evaluación desde el punto de vista policial y esto también se requiere para este procedimiento. Los cortes son como ustedes lo ven. La franela para ustedes es para el pañito de cocina, para el venezolano que hizo esta diapositiva es una remera, ¿ok? Una camisa es una camisa y el pantalón ya también tiene el mismo nombre. Hola Tony de mi vida, exposición, expongan para evaluar lesiones ocultas, tengan en cuenta el pudor del paciente si esto lo medita, siempre prevengan la hipotermia, esto me va a generar más complicaciones si no prevengo la hipotermia, y recuerden que la parte del cuerpo que no se expone será la más severamente lesionada, por eso es que el examen tiene que ser evaluación completa, sin vestimenta, proteger al paciente y garantizar la sobrevida del mismo. Excelente, ¿Oíste? doctora Zárraga. ¿Cómo estás, Tony? Qué bueno repasar estos principios, Tania, porque el X, A, B, C, D, E del trauma, tanto cuando decimos X, estamos enfocándonos obviamente en el trauma, pero el A, B, C, D, E también se aplica en las emergencias médicas. Son principios que hay que repasar, profundizar y entender que, como bien los pusiste hoy, doctora, son principios que nos enfocan desde la práctica a la aplicación, a veces hasta simultánea de los mismos, no es que es una seguidilla de pasos a seguir de manera obligatoria. Son no, y la secuencia también es los principios y las preferencias que le iba a comentar. Principios y preferencias. Claro, estaba de que yo puedo tener la experiencia, el conocimiento y todo, y de repente yo voy a ser adepto a un tipo de procedimiento. Pero recuerden que la intención siempre es que hay principios que tenemos que saber y reconocer, y la preferencia
es el instrumento que debo utilizar para garantizar la calidad de vida de esa persona. Excelente. Como decías recién, doctora, principios son los que emergen de la medicina. La medicina basada en la evidencia, la casuística, son las recomendaciones que manejamos en los protocolos, en los algoritmos, y las preferencias, como bien dijo doctora Zárraga, excelente exposición. Un aplauso para la doctora, un aplauso virtual, muy buena clase. Las preferencias son aquellas cuestiones que van cambiando en las circunstancias con las que estamos con los pacientes, tanto en trauma, que es el tema de hoy, como en emergencias médicas. Doctora, un lujo como siempre. Acá en el chat te están elogiando, como siempre estamos acostumbrados a tus clases de primer nivel. Muchísimas gracias, doctora Tania Zárraga, una vez más con nosotros. Un lujo, un placer, ¿eh? Vamos a ir cerrando la clase. Tengamos en cuenta que en pocos minutos hay que cerrar esta clase y el profe Tony, que está acá con nosotros, también nos está acompañando, tiene que entrar a otro Zoom porque vamos a empezar la siguiente clase con el profe Triviño desde España, sí, que es un congreso internacional. Completo equipo de profesionales en este congreso, un lujo. Atentos porque vamos a compartir a continuación el código de asistencia. Ya está estable la plataforma. Buena noticia, hemos logrado estabilidad ante las circunstancias de hoy. Bueno, señores, vamos a compartir el código. No tienen que ponerlo ya el código de asistencia, ¿sí? Lo pueden guardar y colocarlo más tarde. Mañana también puede ser, o sea, es bastante flexible el sistema. No lo compartan, como siempre decimos, en las redes sociales. Úsenlo de manera personal, cada cual guarda el código según cómo va asistiendo a las clases, o en vivo y en directo o grabada. Profesora Emilce Bazán, por favor, podemos compartir el código de asistencia y después muestra en pantalla cómo colocarlo rápidamente y vamos cerrando. ¿Puede ser, profesora? Claro que sí, doctor, ¿cómo no? Perdón, discúlpame, Emi, disculpame un segundo. No, está también la doctora Moral, no la mencioné. No hay que ser descortés, doctora Moral, ¿cómo estás? Gracias por acompañar acá siempre al equipo, ¿eh? Ahora sí, profe Bazán, disculpa la interrupción. Por favor, compartimos el código. Está disculpado, doctor, no se preocupe. Me quitó la euforia. Yo iba tan eufórica a hablar y me cortó así de una como que... Bueno, vamos de nuevo. Vamos con el código de asistencia de este taller. Congreso 25. Congreso 25. Congreso en mayúscula 25. Lo repetimos una vez más. Congreso 25. Recuerden, por favor, que las letras van en mayúscula y va todo junto. Congreso 25, todo junto. Tal cual lo decía el doctor Badra, tienen el transcurso de la tarde, el día de mañana, día domingo, inclusive día lunes, para colocar el código de asistencia y así poder descargar la certificación. Posterior a ello, si hay alguna complicación, pueden dirigirse al mail que les vamos a adjuntar. ¿Le parece, doctor Badra? Sí, lo vamos a decir para que lo anoten, lo ponemos en el chat de también YouTube, puede ser certificaciones.ib@gmail.com, certificaciones.ib, que son las siglas de Institución Badra, @gmail.com. Escriban allí, señores, obvio, atención, si han tenido dificultad para generar la certificación en la mañana, ya lo sabemos, no hace falta que manden ningún mensaje, intenten más tarde, en un ratito, mañana, lo van a poder hacer sin problema. Si es una consulta porque ayer en la jornada de OBASE o de RCP básico salió mal el certificado, no hace falta que escriban, ya sabemos, el martes lo van a poder volver a descargar sin ningún tipo de problema. ¿Sí? ¿Estamos, gente? Recuerden un poquito más, ya para ir cerrando, en la página de la jornada, en este caso estuvo a cargo de la doctora Zárraga, XABC del trauma. Aquí van a ver que aparece el campo donde ponen el DNI, que es el número con el que ustedes se registraron. Ya lo explicamos muchas veces y bueno, ya más o menos todos estamos de acuerdo que el DNI es el número que va cambiando según cada país. Puede ser NIF, enrolamiento, catastro, cada país tiene su propio número. Luego que pongan confirmar DNI, más abajo va a salir acá el campo para confirmar el código de la asistencia. Una vez confirmado el código, van a poder descargar la certificación. Van a ver un botón allí mismo que sale y lo pueden descargar. Si les pedimos algo a todos, difusión, señores. Hay mucha gente que está empezando hoy con el Congreso y puede ver las clases del día de ayer, están grabadas. Esta es la propuesta. Nos presentó un importante desafío tecnológico, la cantidad en la respuesta de asistentes y hemos podido hasta el momento superar todo desafío, gracias también a la paciencia y a la participación de ustedes
los que están de aquel lado, que entre todos hacemos un equipo. Desafíos importantes superados. Y ahora vamos a ver, por supuesto, contamos con ustedes para poder difundir y que muchos más se enteren de la propuesta y poder compartir con las personas de toda Iberoamérica estas jornadas de este congreso. Y ustedes también pueden hacer un envío, aquí lo ven en esta imagen compartida, les ponemos un número de WhatsApp que es exclusivo. Hay gente que está haciendo consultas a este número no es para consultas, es solamente para que manden un video de 12 segundos aproximadamente, con un testimonio personal de lo que es el congreso y cómo lo están viviendo en este segundo día. También pueden compartir en redes sociales, Instagram y Facebook, por supuesto, y acá abajo pueden ver la manera de etiquetar a la institución. Qué importante es etiquetar para que podamos hacer el efecto exponencial. Muy importante este detalle. Por último, señores, no olviden, los invitamos una vez más a participar de dos entidades muy importantes en la página principal del Congreso. En la página principal van a ver que está el Consejo de Profesionales por un lado y el Comité de Instructores por otro. Todos aquellos que están en este momento en este congreso o están viendo grabado y son profesionales de la salud, del área de la medicina, enfermería, rescate, acá está bien la descripción en la página principal. Ustedes pueden formar de una red internacional de profesionales para poder compartir conocimientos en el modelo colaborativo, para poder capacitarnos, para poder certificarnos y para poder hacer investigación. La investigación es un punto clave en lo que es el área de profesionales de la salud. Acá van a encontrar un link para sumarse, esto lo van a mandar a Telegram, es un grupo de Telegram que es una aplicación muy parecida a WhatsApp. Telegram, así como suena, el que no lo conoce lo puede bajar del App Store, del Play Store, y después que lo bajen, lo instalen y se active como, igual que se activa WhatsApp, es lo mismo, pueden hacer clic en este hipervínculo que es quiero sumarme ahora y les va a agregar al grupo. También lo que son capacitadores, instructores, o los que están en educación, en las áreas de emergencias médicas, rescate y trauma, hay un link por medio del cual se pueden sumar a un comité también internacional donde vamos a poder compartir conocimientos en un modelo colaborativo. Los grupos de Telegram están cerrados, digamos, a los comentarios. Ustedes se agregan allí automáticamente con este link. No pueden comentar nada, todavía no pueden mandar mensajes. ¿Por qué? Ya vamos a enviar después del Congreso un formulario a un software donde ustedes se van a poder registrar de manera oficial y ya ahí quedar, por supuesto, oficialmente como integrante de estas entidades internacionales. Señores, muchísimas gracias entonces. Esperamos que cerramos esta clase, por supuesto, y nos vemos en pocos minutos nada más con el profesor Tony Triviño. Tony, gracias por esperar. Estamos con un poquito de atraso, pero en minutos nada más te vemos en el nuevo Zoom y allí te vamos a presentar para que te conozca todos los asistentes de este Congreso Internacional que hasta el momento viene siendo un éxito gracias al aporte de cada profesional y al aporte de cada alumno, cada asistente que estamos en este momento en el Congreso. Muchas gracias y nos vemos en pocos minutos nada más en la próxima clase a cargo del profesor Triviño. Chao, gracias.